Ciencias Naturales, primer año de bachillerato. Naturaleza de la ciencia y la tecnología. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a otro año más. Mi nombre es Jorge Ávila y en esta ocasión, y tal y como te pudiste dar cuenta, vamos a estar hablando sobre la naturaleza de la ciencia y la tecnología. ¿En qué consiste esta temática o sobre qué lo vamos a ir abordando? Pues bien, vamos a hablar de algunos aspectos fundamentales de las ciencias puras. Es decir, vamos a hablar un poco sobre física, química, biología, ciencias de la Tierra. Pero también vamos a estar hablando cómo esto se vincula con la sociedad y la tecnología. Es decir, vamos a hablar sobre muchos aspectos de las ingenierías y otras áreas de desarrollo. Así que, si te encuentras listo, ¿qué te parece si comenzamos con un poquito de historia? La ciencia es un proceso sistemático para construir y organizar conocimiento, en forma de explicaciones demostrables y predicciones del entorno. Muchas civilizaciones antiguas utilizaron diversas formas de pensamiento para dar explicación a muchos de los fenómenos que observaban. Sin embargo, fueron los griegos quienes aportaron un abordaje más ordenado y estructurado de las formas de pensamiento. Al estudio de la naturaleza se le llamaba filosofía natural, la cual abarcaba el estudio de la medicina, astronomía y la física. El término filosofía natural se siguió utilizando por mucho tiempo, luego de ser definido por los griegos. Inclusive, en 1687, cuando Sir Isaac Newton publicó su obra en la cual explicaba los fundamentos matemáticos que describen el movimiento. Lo tituló Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Hoy en día utilizamos el término ciencias naturales para referirnos a un conjunto de muchas áreas de estudio. Algunos autores los dividen en ciencias físicas, ciencias de la vida y ciencias de la tierra. Otros prefieren una clasificación más tradicional, como física, química, biología, geología y astronomía. Como te pudiste dar cuenta, el desarrollo de las ciencias ha sido un desarrollo histórico sumamente amplio, pero a su vez ha sido un desarrollo que está muy ligado al ser humano. Y es que las diferentes sociedades a lo largo de la historia han buscado la manera de vincular todo el desarrollo científico y tecnológico para su progreso. Pero cuando estamos hablando de ciencia, no solamente estamos hablando de física, química o biología, o como se hablaba en la antigüedad de filosofía natural, sino que también estamos hablando explícitamente de algunos aspectos tecnológicos muy importantes. Cuando te dicen tecnología, ¿qué es lo que se te viene a la mente? A lo mejor son muchas cosas modernas las que se te vienen a la mente cuando te dicen la palabra tecnología. Pero, ¿qué es lo que vamos a entender sobre tecnología? Veamos la siguiente información. Entonces, cuando estuvimos hablando de tecnología, ¿cuáles fueron los objetos que se te vinieron a la mente? Asumo que fue un celular, una tablet, o a lo mejor algún dispositivo que tú consideres moderno como dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada. Pero cuando estamos hablando de tecnología, no necesariamente nos estamos refiriendo a objetos de alta gama. Nos estamos refiriendo también a objetos muy cotidianos, objetos como los que puedes ver que tengo sobre la mesa. Entonces te preguntarás, ¿y qué de tecnológico tiene, por ejemplo, un martillo? Pues bien, todas las herramientas que se han desarrollado a lo largo de la historia han tenido un propósito. Generalmente su propósito ha sido buscar la manera de facilitar una labor. En este caso, pues la labor de hacer un esfuerzo cuando estamos hablando del martillo y por supuesto de poder poner un clavo y clavarlo sobre una pared o sobre alguna superficie de cemento, concreto, etc. También cuando estamos hablando de otro ejemplo que tengas cerca, podría ser una tijera. Una tijera uno lo ve como un objeto cotidiano, sencillo,
pero su importancia es muy grande. ¿Cómo pudiéramos hacer nosotros para cortar una página de tal manera que el corte nos quede bastante limpio? Es ahí entonces donde entra la utilidad de la tijera. Como notas, hay muchos objetos, estamos hablando de destornilladores, estamos hablando de una enorme cantidad de herramientas que nos pueden servir para facilitar un esfuerzo o una labor que estamos desarrollando. Ahora, quiero que veas tu entorno, quiero que veas los objetos que tienes alrededor en tu casa. Dime, ¿cuáles de esos objetos crees que son objetos tecnológicos? Te sorprenderías de que existen muchos objetos que tienes en tu entorno que tienen un propósito como tal. Por ejemplo, puede ser que tengas cerca ahorita un corta uñas y el corta uñas también tiene un propósito muy bueno. Detrás de cada uno de estos objetos cotidianos que te he estado mencionando y que te he estado mostrando, existe un trasfondo científico, es decir, su diseño responde a una manera de optimizar el esfuerzo que está realizando. Y para eso nosotros necesitamos conocer las diferentes áreas de las ciencias que han contribuido para el desarrollo de cada uno de ellos. Así que, para tener una mejor comprensión de todas las áreas de la ciencia, o por lo menos englobar la mayoría de ellas, veamos un poco sobre las ciencias puras. Cuando estamos hablando de las ciencias, realmente hay muchas categorías para las ciencias. Tenemos las ciencias sociales, tenemos las ciencias naturales. En este caso, cuando yo me refiero a ciencias puras, estamos hablando de aquellas ramas de investigación que no necesariamente deben de responder a un propósito tecnológico. Es decir, muchas veces cuando estamos realizando una investigación, solemos preguntarnos que ¿para qué va a servir eso? Y generalmente tiene un propósito como tal. Estoy desarrollando esto porque necesito obtener como resultado, y ahí podemos obtener diferentes aspectos tecnológicos. Pero las ciencias puras no tratan de eso. Las ciencias puras lo que buscan es un pensamiento más fundamental, un pensamiento en el cual queremos darle respuesta a esas interrogantes que van más allá de muchas veces nuestro entorno. Un ejemplo concreto de esto es la cosmología. Cuando nos estamos cuestionando sobre aspectos del espacio, la naturaleza del Sol, el porqué de la expansión del universo, todo ese tipo de preguntas no necesariamente van a derivar en una aplicación como tal. Más bien, la razón por la cual lo estudiamos es en esencia esa necesidad que tenemos como ser humano de darle respuestas a esas interrogantes del entorno. A esas nos referimos como ciencias puras. Es decir, son tipos de investigación o áreas de desarrollo que no necesariamente van a derivar en una aplicación tecnológica. Para eso vamos a tener las ciencias aplicadas. En el transcurso de este año y el siguiente, vas a notar que en tu materia de ciencias naturales vamos a estar hablando sobre diferentes temáticas de física, química, biología, ciencias de la Tierra y ciencias del espacio. ¿En qué consiste en cada una de ellas? Las vamos a ver ahorita. Cuando hablamos de las ciencias naturales, vamos a partir hablando de la más fundamental de ellas. Es decir, vamos a comenzar hablando sobre la física. Cuando hablamos de física, estamos hablando de la ciencia que se encarga de estudiar el movimiento y la energía de los cuerpos. También es la encargada de estudiar las interacciones que tienen cada uno de ellos. En forma un poquito más concreta, ¿qué aspectos vamos a hablar de física a lo largo del año? Pues bien, vamos a estar hablando sobre el movimiento, todos los tipos de movimiento que podamos abordar, como el movimiento rectilíneo, el movimiento circular, la caída libre, el tiro proyectil. También vamos a estar hablando sobre todas las interacciones que hace la diferente materia entre ellos.
En este caso, para reducirlo y utilizar un término que te es más conocido, vamos a hablar sobre fuerzas. Es decir, la fuerza me va a definir cómo interactúan un objeto con otro. Vamos a aprender diferentes leyes del movimiento vinculadas con las fuerzas. Además, cuando hablamos de física, también estamos hablando de calor, estamos hablando de energía. Y es que, tal y como has venido aprendiendo en los años anteriores, cuando hablamos de energía, nos estamos refiriendo a la capacidad de poder hacer un trabajo. De tal manera que nosotros podemos tener diferentes manifestaciones de energía. En algunas ocasiones nos vamos a encontrar a la energía en forma de luz. En otras ocasiones vamos a encontrar la energía en forma de calor. En fin, vamos a tener diferentes manifestaciones de ella y las vamos a estudiar con detalle en diferentes unidades, en diferentes segmentos. También vamos a estar hablando sobre la química. Cuando te dicen química, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? A lo mejor se te vienen a la mente muchas palabras, se te viene a la mente posiblemente una explosión, se te viene a la mente diferentes transformaciones, diferentes cambios en la forma, en la coloración, en el olor, en fin. Cuando estamos hablando de química, estamos hablando de una de las ciencias que se encargan de estudiar la materia y sus transformaciones. Es decir, que vamos a ir estudiando cómo los diferentes elementos reaccionan y se combinan entre sí, cómo interactúan entre ellos. El estudio de la química es muy importante ya que tiene una cantidad de aplicaciones bastante amplias, tanto para la parte de la industria como la parte de alimentos y otras más que seguiremos desglosando con continuidad en esta clase. También, cuando hablamos de las ciencias naturales, otra de que es muy importante es la biología. La biología se encarga del estudio de los seres vivos y de su clasificación. Cuando estamos hablando de la biología, vamos a ver un poco sobre la estructura de la célula, vamos a ver sobre aspectos de anatomía, también vamos a hablar sobre cómo se clasifican en dominios, en reinos, cada uno de los diferentes seres vivos que conocemos. Obviamente eso nos incluye a nosotros, pero también a todas las demás especies que se encuentran en nuestro entorno. Tenemos algunas disciplinas de las ciencias naturales que son combinadas o tienen diferentes aspectos que le abonan cada una de las que acabo de mencionar. Una de ellas es las ciencias de la Tierra. Cuando hablamos de ciencias de la Tierra, estamos hablando esencialmente del estudio de los volcanes, de las cuencas hidrográficas. Estamos hablando también sobre la estructura de la corteza terrestre, sismos, etc. Pero cuando hacemos el estudio de cada uno de ellos, nos damos cuenta que no lo podemos aislar de las demás ciencias que hemos estado hablando con anterioridad. Por ejemplo, si queremos estudiar un volcán, ¿qué nos interesa saber de un volcán? Bueno, nos interesa saber su estructura, su forma, pero también nos interesa medir diferentes características o magnitudes físicas que nos dan mucha información de él. Por ejemplo, vamos a necesitar conocer las propiedades de acidez que se encuentran en el suelo, o si tienen una laguna, pues también comprobar la acidez de ella, cómo cambia. También queremos saber sobre los vapores que emanan del volcán. Todas esas características no son un estudio aislado, requiere de mucha física, requiere de mucha química. También otra de las áreas de estudio muy desarrollada y que vamos a estudiar en algún momento del año son las ciencias del espacio. Las ciencias del espacio pues son muy llamativas. Estamos hablando del estudio de los planetas, de las galaxias. En definitiva, es un área de estudio
que suele emocionar a muchas personas. Pero cuando la estamos analizando, no solo nos interesa el movimiento de los planetas, sino que también nos interesa su composición e inclusive algo que siempre ha llamado la atención de la humanidad ha sido si podemos encontrar vida en alguno de estos planetas. Por lo tanto, también hay áreas de estudio como la astrobiología que tienen mucho que ver en cada una de ellas. Como te das cuenta, entonces las ciencias naturales engloban diferentes disciplinas, engloban diferentes características. Ahora que tenemos una mejor comprensión de ellas, pasemos a hablar un poco sobre las ciencias aplicadas y cómo todo lo que he estado hablando ahorita tiene diferentes aplicaciones en áreas de estudio. Puede ser que de todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, te preguntes, ¿y para qué me va a servir todo eso? Y es una pregunta muy válida. Cuando nosotros estamos estudiando ciencias, van a haber diferentes aspectos que te pueden llamar la atención y sus aplicaciones son muy diversas. Vamos a hablar ahorita sobre una de las aplicaciones que a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido mucho énfasis en el desarrollo de las sociedades. Vamos a hablar un poco sobre las ingenierías. Las ingenierías son en esencia ciencias aplicadas, es decir, retoman muchos elementos del desarrollo científico y lo aplican en áreas específicas. Por ejemplo, tenemos la ingeniería civil. Cuando hablamos de ingeniería civil, puede ser que estés pensando en edificios, en puentes, en diferentes estructuras. Y está bien si piensas de esa manera. Pero cuando estamos hablando de la construcción de todas estas estructuras, hay muchos aspectos de física que van implícitos en ella. Por ejemplo, la densidad del concreto. Eso es muy importante conocerlo para saber la durabilidad que va a tener la estructura. También la forma que tiene la estructura es algo muy importante, ya que dependiendo de la forma, así es como se distribuye la fuerza en diferentes partes y eso le da una mayor rigidez o mayor seguridad a la estructura que se está construyendo. Pero también tenemos otras ingenierías, por ejemplo, la ingeniería eléctrica. Tal y como su nombre lo dice, retoma muchos aspectos de física del pensamiento o del desarrollo de la electricidad y busca la manera de cómo optimizar todas estas redes eléctricas para que al final un producto tan básico como el servicio de electricidad pueda llegar a tu casa. Todo esto requiere de un desarrollo estructural y por eso es que el desarrollo de la ingeniería eléctrica es muy importante para las sociedades. También tenemos otro tipo de ingenierías, como la ingeniería química. Tal y como su nombre lo dice, retoma aspectos muy fundamentales de la química, pero lo empieza a desarrollar en diferentes industrias. Por ejemplo, en la industria de los cosméticos, en la industria farmacéutica. También se puede desarrollar mucho en la parte de alimentos para controles de calidad. De ahí la importancia de esta ingeniería y su estudio y desarrollo. La ingeniería industrial es otra de las áreas de la ingeniería que tiene mucha relevancia y mucha importancia, ya que en esencia lo que busca es optimizar recursos, optimizar tiempos, optimizar productos, aspectos logísticos que son muy importantes. Para ello se necesitan muchos aspectos de las ciencias y muchos aspectos también de otras áreas de conocimiento. Y por último, una de las ingenierías que tiene mucha relevancia es la ingeniería biomédica, ya que la ingeniería biomédica es un área que está muy vinculado con el desarrollo de equipos que permiten o le facilitan el trabajo a las personas que tienen diferentes profesiones en el área médica. Estamos hablando de equipos de calibración para mamografías, para radioterapia,
todo ese tipo de maquinaria que se utiliza en esta área tan específica hospitalaria, es ahí donde la ingeniería biomédica tiene una importancia muy relevante. Pero ya que estamos hablando de la parte médica, también hay muchas aplicaciones que podemos hablar en esta área. Veamos algunas de ellas. Ya que estamos hablando de los diferentes equipos de medicina, aquí tenemos una profesión que es muy importante. Estamos hablando de la licenciatura en radiología e imágenes. ¿En qué consiste esta profesión? Esta profesión nos ayuda para poder manipular los equipos que tienen radiación o altas energías de radiación electromagnética. En pocas palabras, es la manipulación de equipos de rayos X. Cuando alguien se fractura la mano o se fractura la pierna, es necesario tomar una placa radiográfica. Para hacer la manipulación de este equipo, el descarte de todos los desechos que también esta generan, es necesario tener a un profesional específico para esta área. Y es ahí donde el profesional en radiología e imágenes tiene una importancia bastante grande. Estamos hablando también de equipos de mamografía o inclusive estamos hablando del equipo de tratamiento para enfermedades como cáncer, para tratar tumores. De ahí la importancia de esta profesión, que por supuesto, al hablar de radiación electromagnética, se necesitan mucho conocimiento de la física en esta área. También otra de las profesiones, siempre en el área médica, es la licenciatura en fisioterapia. Cuando hablamos de fisioterapia, estamos hablando de una persona que a lo mejor tuvo algún accidente y debe de regresar a tener la movilidad que originalmente tenía. Pero para ello necesita llevar todo un tratamiento. El profesional en fisioterapia debe de tener muchos conocimientos sobre la anatomía, debe de tener también mucho conocimiento sobre el movimiento del cuerpo. Es decir, cuando estamos viendo nuestro brazo, lo podemos entender como una palanca y todos los movimientos que éste hace. Y por último, otra de las profesiones muy importantes es la de laboratorio clínico. En laboratorio clínico tenemos el uso de muchos aspectos de la ciencia, de química y de biología. Necesitamos conocer densidades, necesitamos conocer diferentes partes y conteos en la sangre, en fin, es un área de estudio bastante grande. Ahora que ya hemos hablado de las diferentes aplicaciones, conozcamos un poco más cómo se relacionan con el entorno, con la sociedad. Como te pudiste dar cuenta, existen muchas profesiones que están vinculadas directamente con las ciencias. Esto implica la importancia que tiene cada una de ellas para la sociedad. Tal y como lo describimos, todas ellas tienen diferentes objetos de estudio, los cuales dan aplicaciones muy importantes para todos. Antes de terminar, ¿qué te parece si vemos un pequeño dato curioso? Los premios Nobel son un conjunto de 5 premios que, según la voluntad de Alfred Nobel, se le adjudica a aquellos quienes han brindado el mayor beneficio a la humanidad. Los premios Nobel, desde 1901, galardonan los campos de física, química, medicina, literatura y la paz. Desde 1969 se incluye también el premio a ciencias económicas, aunque no es considerado como un premio Nobel, sino como premio Nobel Memorial. Pero, ¿quién era Alfred Nobel? Alfred Nobel fue un químico, ingeniero, inventor y filántropo sueco. Durante el transcurso de su vida desarrolló muchas patentes, pero quizás la más famosa de todas fue la dinamita. En 1888, el hermano de Alfred Nobel murió, pero los periódicos pensaron que quien había muerto era Alfred Nobel. Pese a que el desarrollo de la dinamita la hizo para el desarrollo de la construcción y propósitos civiles, los periódicos escribieron obituarios llamándole el mercenario de la muerte.
pues en esa época también se utilizaba la dinamita para propósitos militares. Al doctor Nobel le preocupó la manera en la cual sería recordado en la historia, y considerando que no tenía esposa ni hijos, en 1895 dejó como última voluntad en su testamento el utilizar su fortuna para galardonar los mejores logros de la humanidad. Muchos científicos y artistas famosos han recibido el premio Nobel. Por mencionar algunos, tenemos a Albert Einstein, Joseph Thomson, Max Planck, Erwin Schrödinger, Ernest Rutherford, Alexander Fleming, Gabriela Mistral. Solo Marie Curie es la única persona que ha ganado un Nobel en el campo de la física y otro en química. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Te invito a que nos sintonices la próxima semana, siempre aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.